atentos a que este cantar de gesta vieren, como aquí vos diremos de los 7 infantes de Salas en tiempos de Garci Fernández, conde de Castilla, en la era de 1012 años. Cuando no lexos de aquesta tierra de Salas, era el río Duero batallada frontera entre moros y cristianos, el Castiello de Gormaz, barbacana infranqueable de la Extremadura castellana. Veíamos parte de lo que es pues una de las representaciones históricas más importantes que tenemos en el territorio, más importante de la comarca de Pinares, de la provincia de Burgos, y una de las más destacadas también en Castilla y León, por retransmitirnos, por contagiarnos, ¿no?, de una leyenda como es la de los 7 infantes de Lara, y hacerlo además con un elenco de actores que implica al vecindario de Castrillo de la Reina y supone una referencia para lo que es esta población a lo largo del año. Sin duda son 3 décadas de tesón, de esfuerzo, de constancia y de intentar hacer llegar al público lo que es esta leyenda a través de la representación de la gente. Paco, sin duda algo a alabar, ¿no? O sea, es pues un, hombre, un acto especial, ¿no? Cuando una representación lleva 31 años, eso quiere decir que la cosa es buena, o sea, la cosa tiene enganche y la gente pues va, pues quiere verlo. Sí, sí, así es. Por eso hemos querido hoy en este espacio pues tener a parte de sus protagonistas, y entre los protagonistas pues está el director de la obra, de la representación, Abilio Abad. ¿Qué tal, Abilio? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantado de estar aquí para promocionar este evento que tiene mucha importancia, y más en la zona, y más para nuestra zona. Y esto ya ha nacido un poco de la gente de abajo, ¿no? Pero necesita el apoyo de entidades, y que el Ayuntamiento de Castillo de la Reina pues esté tirando de ahí, ¿no?, también para que esto se pueda pues realizar año tras año. Sin duda lo está haciendo. Está aquí en nombre del Ayuntamiento su alcalde, Galo Contreras. ¿Qué tal, Galo? Hola, muy bien, Chusca, y bien. Bien. ¿Qué tal, Galo? Yo tengo que haceros la pregunta obligada. ¿Cómo se presenta este año la 31 representación de la leyenda de los infantes de Lara? Bueno, pues en principio muy bien, porque un poco el problema siempre está en los espectadores, ¿no? Entonces las reservas están funcionando, y eso que todavía los medios de comunicación, digamos, no se había anunciado prácticamente, empezamos hoy con los medios de comunicación. Entonces, bien, la reserva bastante bien, no hay sin embargo todavía problema, pero calculando con otros años, tal como va la reserva, me parece que este año también llenaremos, ¿eh? Y indudablemente esto tiene que ser un éxito, y lo será. Eso. Sí. 3 décadas después, ¿a quién se le ocurre hacer algo así, ¿no? O sea, ¿cómo surge, ¿no? Sí, esto surgió pues hace 30 años, porque en Castrillo, que estamos hablando de principios de siglo, etcétera, había una tradición muy fuerte del teatro, pero en plan de obras muy serias. Yo he visto a viejecitas de 80 años que me relataban la vida sueño, ¿no? La vida sueño. Entonces, ahí había una tradición, había unos genes en este pueblo, yo creo que especiales, ¿no? Luego, con algunos de los sacerdotes que entonces se movían en los pueblos también a nivel cultural y tal, pues íbamos haciendo representaciones teatrales prácticamente todos los años. Recuerdo que una vez nos atrevimos con Fuenteovejuna. Bueno, aquello salió más o menos, pero salió, ¿no? Claro, llega un momento, ya en los pueblos se quedan sin gente, los pueblos se quedan vacíos, y claro, para hacer una obra todos los años, eso era un problemón. Entonces, oye, ¿y por qué no cogemos una que nos haga un clásico? Es decir, entonces empezamos a pensar y rápidamente caímos, ¿eh? Tanto el sacerdote que había como yo caímos, clarísimo, la leyenda de los 7 infantes de Lara. Porque además yo tenía referencia, porque la había leído de la de Lope de Vega, que luego la base es la de Lope de Vega. Y luego he aprendido que posiblemente sea uno de los mejores textos de Lope de Vega, ¿eh? Y claro, luego dices, joder, que esto es así, y que es cierto. Y luego también lo del romancero. Pero el origen está ahí, el origen está encima. A ver si conseguimos tomar una obra de teatro que no haya que hacerla todos los años, sino siempre la misma, porque no, es decir, el material humano no puedes estar todos los años, ¿no? Y hemos tenido suerte. Es decir, no teníamos ni idea
de que esto De la iba a durar, repercusión, ¿no? iba a durar 30 años. Pero tal como va esto, lo tengo claro. Sí. Esto no sé cuándo acabará, pero tan pronto no, ¿eh? Galo, ¿qué puede suponer para un pueblo como Castillo de la Reina una obra, este tipo de representación de los infantes de Lara? Bueno, ¿Qué pues, supone? Yo creo que lo primero y lo esencial es que para el pueblo de Castro de la Reina esto supone pues que durante ya no solo los días de la representación, sino los días previos, pues el intentar dejar todo bien preparado para que esos días, pues bueno, la representación salga todo en orden. Luego, bueno, hoy hemos presentado en Diputación, en el Palacio Provincial, la 31 edición y bueno, ya llevamos unos años que bajamos a Burgos a hacer la presentación, dijéramos, oficial. Y bueno, pues ahora nos queda ya el tema ya de los preparativos de última hora, porque bueno, más o menos 2 meses antes yo creo que nos empezamos ya a poner las pilas en pedir todos los permisos a través del ayuntamiento, al arzobispado, etcétera, etcétera. Lleva un trabajo que no se ve, pero bueno, luego ya los días previos, pues toda la gente del pueblo colabora en la medida de lo posible. Bueno, pues al final esta representación es una representación que une a todo un pueblo. Pues los actores son siempre los mismos o hay que ir cambiando. Pues bueno, normalmente suelen ser los mismos. Lo que ha dicho Abilio antes, pues en todos estos años, pues bueno, ha habido que cambiar de actores, pues porque la ley de la vida así lo exige. Cuando uno fallece, pues hay que cambiar. Pero vamos, Que sí, De momento todo el mundo colabora, ¿no? En ese sentido, también hay que decir que hemos tenido suerte, ¿eh? Porque claro, a veces actores muy buenos, que son, digamos, natos, luego, pero en ese sentido hemos tenido suerte hasta ahora, es decir, y un poco los recambios que ha podido haber, etcétera, pues ahí estaban. Aparte de que, bueno, por unas circunstancias, podía haber actores que habían trabajado antes, luego pueden dejar un momento, luego recurres otra vez a ellos, etcétera. Y hasta ahora muchos problemas no hemos tenido, pero ya son 30 años y no sé, efectivamente igual hay que ir pensando en a ver cómo esto se renueva, porque claro, a veces también la edad no perdona, Claro. etcétera, pero bueno. Estamos hablando de hasta 40 actores, ¿no? Los que pues se suben al escenario, claro, y en ese tiempo de preparación, pues hay que contar que no todos están en Castrillo, que cada uno está en su lugar de residencia. ¿Cómo se coordina, ¿no? Todo este grupo? ¿Hace falta algo? Mucha paciencia, imagino, ¿no? También, sí, pero a veces ya los propios actores, bien el que tiene trabajo duro de actor, cuanto el que sale de extra, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya lo tienen asumido. Entonces, a veces yo suelo decir, y te pone usted al final, ¿y al final cómo sale? Digo, no, esto es una maquinaria de relojería que al final ya empieza a funcionar automáticamente. Es decir, yo estoy seguro que a las 10 de la noche, el día 11, allí tengo a todos y eso todo funciona así, ¿no? Es decir, casi automáticamente. Lógicamente, ahora mismo, sobre todo ya, a partir de ya, tenemos que estar ensayando sobre todo distintas escenas, etcétera, porque ya te lo reclaman, porque eso quita nervios y está más ensayado, etcétera, pero efectivamente eso es complicado. Y que al final eso, gente que está fuera, etcétera, y que viene ahora, pues no sé, ahora mismo de actores fuertes, pues tengo 3 o 4 en Castrillo, pero luego quedan también algunos fuera que vendrán este fin de semana, ¿no? Pero bueno, nos queda toda la semana que viene para, ¿no? Y entonces ahí sí que es un trabajo también duro. ¿Por qué? Porque tienes que estar ensayando, pues yo qué sé, hasta un poco las 12 de la noche, o yo qué sé, o la 1 y tal, ¿no? Y claro, luego hay que madrugar, luego hay que ir al trabajo, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final hay una coordinación, digamos, que es automática por parte de cada uno, porque si no era imposible, ¿eh? Porque la gente que viene a la obra repite año tras año, viene gente nueva o hay de todo. Vamos a ver, en principio, hombre, no sé qué tanto por ciento, a veces me gustaría saberlo, y hacer la estadística, pero a mí lo que más me sorprende, al margen de la gente nueva, espectadores nuevos, pero los que repiten a ver la obra, y esto yo nunca me cansaré de decirlo, y vamos a ver, algo tiene que tener esto, porque tú puedes ver esta obra, la otra, lo que se hace, aquello otro, aquel evento de otro pueblo, y digo, pero ¿cuántos te pueden decir, la he visto 7 veces y volveré? La he visto 8 veces y volveré.
eso es complicado, que eso se dé con tanta facilidad, ¿no? Lo mismo también, te dicen lo mismo en la reserva. Pues miren ustedes, no, si yo ya la he visto, pero quiero que vayan mis hijas, quiero que vaya este familiar, estos conocidos que han venido quiero llevarles. Ajá. Y eso se da así. Eso es por algo, ¿verdad? Claro, digo yo. Nos decías, Abilio, en la presentación en la Diputación de Burgos que consideras que esta, la de los 7 infantes de Lara, es una de las más bellas y dramáticas de la épica castellana. Sí. Pero claro, igual nos pueden decir de la de Fernán González en San Pedro de Arlanza o del Cronicón de Oña, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué No, consideras pero me tú? refiero, a ver, la frase no es mía, está medio copiada. Sí, no, pero ahora mismo no sé de qué autor es, y que me perdone. Pero entonces, él dice que dentro de la épica castellana, de todo lo que se ha escrito, estamos hablando del poema del Mío Cid, estamos hablando del poema de Fernán González, el cantar de gesta perdido, porque Menéndez Pidal demostró, y bien demostrado, que aquí había un cantar de gesta, porque él, usando los textos de los romances, el texto de Alfonso X el Sabio en la Crónica General, etc., él se da cuenta de que ahí había una versificación de un cantar de gesta. Y entonces, ese cantar de gesta, junto al problema de la otra épica que hemos dicho, del poema del Mío Cid y el Fernán González, indudablemente la leyenda de los 7 infantes de Lara, indudablemente, decía este autor, que es lo más bello y lo más dramático de toda la épica castellana. Pero luego también es cierto, por ejemplo, que en eso tenemos el orgullo de haberlo un poco recuperado, porque los romances, y esto se estudiaba en los institutos, y hay espectadores que a veces me recitan los romances, ¿no? Y entonces, ahora mismo, no, en los institutos esto está un poco olvidado, etcétera. Claro, que en la historia de la literatura de este país esto haya supuesto lo que ha supuesto en toda la historia de la literatura, que ahora esté un poco olvidado, que nosotros, que somos de la zona, que somos de la tierra de la leyenda, donde ahí está Canicosa, saliendo de Canicosa, dice uno, el Ruy Velázquez de Bilvestre, Doña Alhambra, que es la mala de la película, de Barbadillo, del Mercado, etcétera. Es decir, que estamos ahí, los 7 infantes de Lara, de Salas, Gonzalo Augustios, etcétera. Entonces, ahí estamos en la zona. Y que, entre paréntesis, esta obra se representaba en teatro, ¿no?, en la España entera, y en los mejores teatros de Madrid se representaba también. Hay una anécdota que cuenta Menéndez Pidal en la obra que tiene, que es la primera obra de Menéndez Pidal importante, dentro de las obras clásicas de él. Cuenta el hecho que yo alguna vez lo pensé, sacó las cabezas, las sacó de verdad, es decir, les puso debajo de una mesa a los actores, y entonces las cabezas estaban cortadas en la mesa, ¿no? Y a alguien no se le ocurre otra cosa, estos tenían que estar muertos, lógicamente, ¿no?, cuando el llanto de las cabezas, no se le ocurre otra cosa que echar polvos de pica pica. Y creo que se armó, ¿se imaginan? Cuando empezaron allí, la armó parda. Aquel no. Entonces quiero decir que esto, que se conocía, que se representaba prácticamente en toda España, pues bueno, la hemos recuperado. Y además en la zona. La obra tiene varios momentos de escenas dramáticas. ¿Es complicado el llegar al público haciendo este tipo de escenas? Tiene que ser complicado, digo yo, que tiene que ser complicado porque estas escenas para un actor profesional son complicadas ya, Entonces, estos, claro, nosotros hemos tenido actores que ahora mismo no están, por ejemplo, el difunto Reviriego, se dedicaba a vender telas por los pueblos. Vamos a ver, hacía de Gonzalo Augustios. Podemos imaginar el mejor actor. El mejor actor podía ser igual. ¿Porque lo vivía o qué? ¿Lo vivía él? Sí, que el difunto Reviriego. Puede ser igual, mejor no, Y entonces, esto a la gente le cogía. Vamos, yo tengo anécdotas cuando trabaja él, la gente llorando los espectadores, ¿no? Y algunas veces entraban tanto en la escena que yo recuerdo también, me acuerdo de una viejecita allí, estaban en la escena de la venganza de Ruy Velázquez con Mudarra, cuando Mudarra le mata, claro, todo eso es complicado. Primero, el llanto de las cabezas, tú imagínate uno de un pueblo delante de las cabezas, allí llorando esa muerte. Luego, la escena de la venganza, es complicado. Pero la gente llega tanto
que yo recuerdo una vez, había allí en una espectadora que dice, mátalo, mátalo. Eso quiere decir que estaba dentro de la escena. La gente está metida, ¿verdad? Estaba dentro de la escena. Y luego yo recuerdo, por ejemplo, también una anécdota que decía uno que era de Tierra Lara y que siempre traía a mi padre, ¿no? Dice, siempre mientras vivió le traía. Dice, nada más que empezaba ya, dice, pero es que al final de la obra, cuando la procesión y tal, que vienen las cabezas de Córdoba, dice que se le caían las lágrimas. O sea, eso lo hacen los actores, no lo hago yo, ¿eh? Eso lo hacen los actores. Eso quiere decir que la representación llega, ¿no?, al público y que esas emociones que queréis transmitir, pues que de verdad se perciben, ¿no? Y que que sí, es sensible a eso. No, eso es así. Y por eso, lo que comentaba antes, por ejemplo, yo estoy convencido que para mucha gente esto es un rito, ¿eh? Es decir, y van ya están esperando a ver cuándo vienen los infantes porque vuelven. En plan ya de rito, en plan de decir, yo ahí estoy. Y entonces hay anécdotas curiosísimas. Yo me acuerdo que en no sé, pues gente que repite, ¿no? En las entradas va uno un poco tarde. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo vienes tan tarde? Dice, ¿ha pasado ya en todas las cabezas? Dice, no, entonces dame la entrada. Es que es curioso, ¿no? Es curioso, es verdad. A veces las reacciones. Claro, con la experiencia que tenemos cuando se hacen actividades en común en los pueblos, pues la gente, además de estar más entretenida, más implicada, pues olvida un poco sus problemas personales y los que pueden tener también en el pueblo. No sé si esto pasa en Castrillo también, Galo, ¿cómo lo ves tú? Es decir, la gente está más contenta, de más unida, manera, ¿no? Más unida, ¿no? Yo creo que para la gente de Castrillo, que va estos días a Castrillo, que pasa, vamos, el tema de la representación es algo que, pues eso, como ha dicho Abilio, es algo ya que en las personas ya lo tienen en cuenta, de que es verano, agosto, Castrillo, teatro e infantes. O sea, entonces yo creo que todas las personas, independientemente de que haya rencillas o no, pues bueno, colaboran en todo lo necesario. Yo creo que, bueno, también aparte el tema de la restauración, los dos bares que hay también, pues bueno, se genera también un ambientillo previo a la representación que, bueno, pues está bien. Porque tenemos apoyo, las administraciones públicas nos apoyan, sí que nos ayudan, sí que nos dan subvenciones, sí que apuestan por esto. Sí, bueno, pues colaboran como pueden colaborar, es decir, bueno, el Ayuntamiento sí que solicita la subvención de acción cultural a la Diputación, que todos los años nos la conceden, por cierto, y es de agradecer. Y bueno, pues entre la Diputación, el Ayuntamiento y bueno, pues por ahí pues salen las cosas. No, y también nosotros, efectivamente, en ese sentido, en fin, no podemos quejarnos. Aparte, que yo siempre he dicho, estas cosas, que las apoyen están bien, pero al fin y al cabo, o sales un poco también por tus medios o la cosa es complicada. Pero, indudablemente, por ejemplo, la Junta, hubo años atrás, en fin, que tuvo una vida especial para nosotros, y la Diputación, como dice Galo, también parte del Ayuntamiento, el organizador, y luego nosotros tenemos una asociación subrogada para la representación del Ayuntamiento y también, lógicamente, pedimos la subvención correspondiente, ¿no? Y entonces, hayan estado en ese sentido. No nos quejamos, lo agradecemos, bienvenidos sean y que siga viniendo. Porque el presupuesto, es cierto que este año hemos subido un poco las entradas, que quizá tenía que haber puesto un poco más, pero bueno, estábamos cobrando 5 euros. Y alguno ya me decía que era un regalo, digo, ya lo sé, pero bueno, nos íbamos más o menos manejando, ¿no? Yeah. Y entonces, ahora, con los 8 euros, calculo, y la subvención de la Diputación, etcétera. Luego las subvenciones, en este sentido, digamos que también son bastante justas, ¿eh? Yo eso lo defiendo, es decir, no es una subvención, digamos así, porque no es al 100%. Yeah. Es decir, la subvención, vale que este año es al 50%, ¿no? Bueno, la subvención es un poco, lo que tienes que justificar, es, te van a dar el 50%, no te van a dar el 100%, que eso me parece justo, es decir, me parece justo, y entonces yo en ese sentido nunca me he quejado de la administración, lo agradezco, y también el Ayuntamiento, por supuesto, y luego también agradecemos, en nombre del Ayuntamiento y de la asociación, agradecemos también que vengan allí, que vengan a verlo. Y entonces las instituciones en general, hablamos de los cargos de Diputación, de Junta, etcétera, Ayuntamiento, lo que sea, vienen con bastante frecuencia, también repiten, etcétera, y solemos tener una representación institucional, ¿verdad?, importante, casi todos los años. Muy bien.
Yo asistí hace unos años a la representación de La Pasión en Esparraguera, en una población de Barcelona muy próxima a Montserrat, claro, y a una serie de años que se han venido representando La Pasión, que se celebraba en la calle, pues al final decidieron hacer un teatro, ¿no? Que se llama el Teatro de la Pasión, ¿no? Un teatro además con un escenario tan grande, porque ahí entraban caballos, o sea, era un escenario y con muchas personas, además, encima en algunos momentos. Yo no sé, Galo, ¿esto sería posible, el hacer un teatro especialmente dedicado a lo que es la representación de los 7 infantes de Lara y ya usarlo también como teatro para otras cuestiones, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? No sé, bueno, habría que dar una vuelta al tema, pero vamos, yo creo que la representación de Castillo y la Reina yo creo que perdería la esencia si no se hace donde actualmente, bueno, donde se lleva haciendo 30 años, o sea, con el pórtico de la iglesia. Sí, el entorno es espectacular. Yo creo que perdería un poco lo que se ha venido haciendo, pero bueno, no estaría de más si habría un lugar, un sitio concreto y tal, con el tema de tipo teatro, pero vamos, yo creo que, no sé. Aunque fuera para ensayar, ¿no? Aunque fuera incluso para ensayar. Sí, o también ya pues para conferencias, proyecciones. Un año se hizo un ciclo, ¿no? En el Salón del Ayuntamiento, creo, por no sé qué motivo. El primero, pero porque, bueno, pues eso, estábamos hablando de que fue el primer año, de vamos a hacer una... No, pues bueno, siempre se había hecho en el salón, ¿verdad? Y luego ya dijimos, pero bueno, ¿y esto? ¿Y por qué no lo ponemos aquí? Yo creo que la portada de la iglesia, con todo lo que implica el recinto del atrio, a nivel estético, es más. Hemos pensado algunas veces, por supuesto con el respectivo permiso del arzobispado, etcétera, a ver si hacerlo dentro, por ejemplo, por el tiempo, ¿no? Pero es que estamos convencidos, que ya estamos hablando dentro de la iglesia, que sería un encuadre también perfecto. Pero ya hemos dicho que no. Esto lo tenemos ya, creo que bastante claro. Esto se va a hacer delante de la puerta de la iglesia y no va a salir de Castrillo. Porque es que, pero es que habíamos hablado incluso, porque de Córdoba nos comentaron de bajarla a Córdoba, y alguna vez barajamos la posibilidad, pero ya hemos dicho que no. Que vengan a Castrillo, ¿no? Que vengan a Castrillo. Que vengan a Castrillo, ¿verdad? Que eso es total. Y por eso, si alguno, porque he tenido siempre alguna, o hemos tenido alguna de estas peticiones, oye, ¿por qué no me traéis? Digo, mira, primero, sacar esto de Castrillo ya es un problema, pero luego a nivel de actores para coordinar y tal, estos no son profesionales. Pero ¿cómo coordinamos esto para sacarlo de aquí? Estamos hablando de un grupo muy numeroso. Esto es imposible, ¿no? Aparte ya 7 u 8 con todos los problemas de luz y sonido, ropa, etcétera. Que estamos hablando, si tienes toneladas de madera de montaje de escenarios, etcétera. Tienes toneladas de cables de luz, sonido, etcétera. Si tenemos hasta toneladas de ropa. Claro. Es decir, ¿cómo mueves todo eso, no? Y luego, oye, que vengan a Castrillo y que vengan a la zona. Claro. Además, los actores estoy seguro de que lo hacen porque sienten Castillo, porque sienten que es su pueblo, claro. Entonces, al final, si sacarlo de allí, seguramente alguno ya sería más complicado, ¿verdad? No solo eso, es que además, es que es así, si hemos puesto a Castillo en el mapa. Sí, está claro. Le hemos puesto en el mapa. Una de las novedades este año es vamos a empoderar una escena. ¿Qué nos puedes contar, Abilio, de esto? ¿Cuál? Empoderar una escena. Vamos sí, vamos a ver. Este año tenía pensado una escena que sea un poco impactante a nivel estético, a nivel estético, pero bueno, más o menos puedo, ya en el periódico os comenté algo y tal. Voy a ver si meto un poco, digamos, música. Estamos hablando de música del siglo XIII, XIV, es decir, por ahí de algo parecido al gregoriano, etcétera, ¿no? Y quiero que sea un poco en directo. Ajá. ¿Por qué? Porque en directo eso impacta. Entonces tenemos una soprano de campanillas, ¿eh? Sí. ¿No? ¿Cómo se llama el de Ontoria? Que se me olvidó ya. José Alonso, ¿no? ¿Cómo era? Miguel Alonso. Era eso. Miguel Alonso. Exactamente, que yo lo escuché. Recuerdo hace muchos años en el Polideportivo, ¿no? Y tal. Bueno, pues tenemos una soprano que es jovencita y está un poco empezando, ¿no? No son los años que la podemos tener. Entonces, hace unos solos preciosos, ¿no? Que a la gente le impacta. Y entonces, quería aprovechar esto para, digamos, ella iniciando, ¿no? Y luego tener un grupo de, no sé, alrededor de 20 contestando y tal. Pero vamos, estamos ahí
y creo que sea un poco impactante, pero una cosa es el proyecto, porque si no sale este año, al que viene, no hay problema. Estamos estudiando, ¿verdad? Las fechas son las idóneas, en este caso del 11 al 13, pero bueno, suelen ser o 10, 11, Pues, 12 o no. No, es que 10, la, 11, la verdad es que no lo sabemos por una razón muy sencilla, porque no hemos tenido otras. Entonces, no lo sé. Porque, por ejemplo, comentando con lo de la Clunia de la Diputación, que nos hacemos competencia, ¿no? Pues esto lo hacían antes, a finales de julio y tal, y luego ahora tienen muchísima gente a partir que han cogido agosto, incluso después del 11, ¿no? Y yo no sé, a veces digo, y si pensáramos, por ejemplo, antes yo creo que es problemático. ¿Por qué? Porque la gente no está sentada en la zona, los actores también tienen problemas de trabajo. Yo no sé si a lo mejor después de la Virgen podía ser mejor o peor, no lo sé, pero de momento tampoco nos va mal. La representación, Abilio, ¿todos los años se modifica alguna escena, todos los años se da una vuelta o es prácticamente todo siempre igual? ¿O cada se estudia para intentar mejorarlo? ¿O cómo lo lleváis eso? Yo intento, llevamos ya años prácticamente sin modificar el texto. Bueno, el texto lo modifiqué a los 3 años, lo modifiqué, simplemente metí la tijera. Es decir, aquello nos íbamos a hacer 4 horas, que era inaguantable. Entonces, cogí prácticamente al texto de Lope de Vega, le quité todos los adornos que tiene, que mete bodas, leyendas al lado de todo, entonces eso lo quité. Y dejé solo el relato de lo que es la leyenda de los infantes. Le quité todos los adornos, pero dejé el propio texto, no metí nada mío. Y luego, sobre eso, no lo he cambiado prácticamente, pues yo qué sé, en los últimos 25 años, ¿no? El texto, ¿por qué? Porque si le cambio el texto a los actores, fíjate, el problema que tengo, ¿no? Sí ha cambiado mucho la escenificación, es decir, luz y sonido, el ropaje. Los ropajes llaman un poco la atención, pero ahí tenemos damasco, telas de damasco, bordado en oro. Y digo oro, no de mentiras, de oro de verdad. Entonces ahí hemos metido unos cuadros que eso se han ido cambiando estéticamente, pero el texto no. Y entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer este año, prácticamente hago lo mismo, lo que pasa es que si meto a 8 extras más, etcétera, pues para que me cubran más lo que quiero conseguir, y luego también con la música querimos también llegar un poco al sentimiento del espectador, ¿no? Es decir, que les coja también un poco lo de la música, aunque me ha pasado algunas veces algo curioso. Al final alguien me ha dicho, no suba la música tanto que no escucho el texto. Claro, cuando alguien te dice que quiere escuchar el texto, primero, es que lo oye, es que lo entiende, y es que estos actores se hacen entender. Claro, que hace un seguimiento. Claro, yo méteme aquí esto para que la gente tenga un poco. Yo digo, no me suba la música tanto que yo quiero seguir el texto. Entonces, lo del texto, ya hemos comentado con algunos ya que han visto la obra y tal, y dicen, no, el texto de Lope de Vega es genial. Es de un dramatismo brutal. Y yo estoy convencido que la mejor obra dramática de es esta. ¿Qué le falta para dar ese salto, ¿no? a una proyección nacional? ¿Qué le queda a la obra? Pero ya es lo que digo, es decir, si nosotros si prácticamente estamos, es decir, hemos pasado un poco las barreras de la provincia, incluso de la región, y ya viene bastante gente de fuera, de otras partes de España y tal. Bueno, unas por circunstancias X, otras por tal, porque han escuchado no sé qué, o han oído tal. Yo calculo, siempre digo lo mismo, yo calculo que este año, esto lo cierro, lo cierro y ya nos dedicamos solo a repetir lo que está acabado, ¿no? Esto te pasa como, yo siempre uso el ejemplo de una escultura. Estás ahí puliendo y diciendo, esto se ha acabado. Ya ha llegado, ¿no? Y esta es la belleza que tenemos, y esta belleza que venga la gente a ver. Creo que este año lo cierro, creo. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Dónde se pueden conseguir las entradas? ¿Cómo se consiguen? Vamos a ver, esto es muy fácil. Que llamen al teléfono que está en la propaganda de reserva, que es 767-35... vamos a ver, ya 676-35-6766. Vale. Entonces, en ese teléfono le hacemos la reserva sin compromiso. Esa reserva pasa un sobre con el nombre y las entradas van en el sobre numeradas. No tienen que decir, voy a ir pronto, deprisa, pues acaso me siento mal. No, están numeradas.
En general, suelen dar la numeración según va la reserva. Son bastante honestas las secretarias que tenemos, ¿eh? Son bastante honestas. Lo dan según eso. Entonces, se paga cuando va a recoger la entrada en la taquilla que está en el ayuntamiento junto a la iglesia, no tiene pierde, las pagan. Y si van en autobús, hay que hacer la reserva del autobús en Burgos. A la entrada del autobús, a las 8 de la tarde que sale para Castrillo, habrá una azafata pasando lista. Fulanito de tal, sobre, tantas entradas, tal. Y entonces se le paga. Llegan a Castrillo en el autobús a las 9, tiene un margen de 1 hora, y a las 12 sale. La obra termina menos 20, menos cuarto, entonces se les acompaña al autobús, vuelven, se procura que no se quede nadie, no se quede nadie a pie, ¿no? Porque no teníamos que traerle, ¿no? Claro. Y bien, en ese sentido no hay mucho problema. Sí que se suele decir que si pueden pasar a las 9 en vez de a las 10, por aquello de que son sin compromiso y a lo mejor alguien no viene. Pero bueno, no hay mucho problema, pero que reserven. Una curiosidad, Emilio, ¿dónde estabas tú estos años que por culpa de la pandemia no se ha podido hacer? ¿Y cómo estabas, no? Cuando llegaban estas fechas? Sí, ¿no? Yo recuerdo que el primer año tampoco sabías que esto iba a durar mucho, ¿no? Pues llegó ese día y me acuerdo y me senté justo delante de la portada de la iglesia y me senté, ¿no? Allí en el acto y tal, ¿no? Bueno, pues allí pues pensaba un poco a estas horas, aquí estaríamos y tal. Bueno, les mandé un poco una notita luego con mi reflexión y tal, y luego me contestaban muchos por WhatsApp y dicen, no, yo también me acordé esa noche. Pero bueno, esas circunstancias tampoco. El milagro es que estemos otra vez aquí, y estamos. Sí, sí. Muy bien, oye, pues muchas gracias por estar con nosotros, Galo, Abilio, y que sea un éxito, que seguro que sí. Iremos a verla. Exactamente. Y que no os canséis de seguir tirando de poder hacerlo, porque es un espectáculo único y desde aquí hacemos un llamamiento para que la gente lo disfrute, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Pues a vosotros. Gracias a vosotros. Muy bien.